Todo lo que involucra el universo de los cómics actualmente tiene una relevancia muy importante. Esto se da porque Marvel ha tenido un gran éxito con sus adaptaciones a las películas, y esto ha provocado que se le dé una mayor atención y aumentando una mayor base de fans, con películas de varios superhéroes y con sus historias que se han entrelazado, teniendo su máximo punto en la historia Infinity War. Tal vez no esté muy apegada al cómic, pero la gente la aclamó. Pero lo que pocos de estos nuevos fans saben es que existe un juego que salió ya hace un par de décadas y también toca la historia del cómic, donde Thanos está en búsqueda de las gemas del infinito. Ese juego es Marvel Super Heroes War of the Gems. Este juego fue creado por Capcom, el cual en estos momentos se encontraba con la licencia para la creación de juegos y los personajes de Marvel. Lo que es muy curioso es que ahora Marvel pertenece a Disney y Capcom les creó varios juegos que se convirtieron en clásicos, siendo algo curioso que se ha convertido en una casualidad. Como es costumbre, Capcom se encargó de su distribución, el cual se estrenó en 1996 de forma exclusiva para el Super Nintendo. El juego basa su historia en el cómic Infinity War, pero para adaptarlo y evitar que el universo principal de Marvel se vea alterado, utilizaron la misma idea que han manejado para explicar la discordancia de los diferentes escritores, y es la creación de multiuniversos, y los juegos de Capcom de Marvel también están incluidos en el propio, el cual se le denomina Tierra 30.847, donde están incluidos los juegos de pelea como los de Marvel vs Capcom, pero en esta ocasión no pertenece a este estilo, ya que en su lugar es un beat'em up. Además, otro dato curioso es que también salió un juego de peleas con esta temática de las gemas un año antes, pero no están relacionados. Se podría decir que son una secuela espiritual. La historia comienza con una pequeña explicación donde unos objetos muy poderosos, las 6 gemas del infinito, las cuales tienen la capacidad de controlar una de las fuerzas más poderosas: el tiempo, la fuerza, el alma, la realidad, el espacio y la mente. Y se dice que el portador de todas ellas se volverá omnipotente, convirtiéndose en gobernante del universo, las cuales han caído en la Tierra, pero alguien está en búsqueda de ellas para crear una nueva era de maldad, y Adam Warlock fue en búsqueda de los héroes más poderosos de la Tierra que comprenden la gravedad de lo que ocurrió, conociendo que el destino del universo está en juego, donde han localizado 4 lugares donde están las posibles ubicaciones con la ayuda de las computadoras de la empresa Stark, así que las personalidades más poderosas se reúnen para ayudarlo. El Capitán América, Spider-Man, Iron Man, Wolverine y Hulk tienen la tarea de investigar los diferentes lugares terrestres para localizar estas poderosas gemas, antes de que caigan en las manos equivocadas. El juego es un beat'em up, por lo que nuestra mecánica principal es ir avanzando en el escenario y seremos detenidos por un grupo de enemigos. Para seguir avanzando es necesario acabar con ellos, así por los diferentes niveles hasta llegar al final, donde por lo general nos enfrentaremos con un jefe. Pero este juego tiene algunas diferencias muy importantes y que están relacionadas con el juego anterior, X-Men Apocalypse Mutant. La primera diferencia es que no nos moveremos en carriles, en su lugar avanzaremos en el mismo, pero tendrá algunos toques de plataformas, por lo que tendremos que ir brincando a diferentes estructuras para avanzar. Otra gran diferencia es que aquí tendremos 5 superhéroes y podrán ser seleccionados antes de entrar al nivel, donde lo utilizaremos hasta acabarlo o que él muera, los cuales tienen diferencias entre sí, no solo estéticas. Cada nivel podrá ser pasado con el que más te guste, pero tiene una particularidad a considerar, ya que algunos tendrán ventajas en este. Además tienen diferentes movimientos que te ayudarán en tu recorrido. Hulk es el más grande y fuerte, pero tiende a ser lento, a no saltar muy alto, y su forma de combate es cuerpo a cuerpo. Spider-Man es un personaje rápido, pero débil. Cuenta con la ventaja de atacar de lejos, además puede escalar en las paredes, siendo el más pequeño. Iron Man es un personaje equilibrado que lanza rayos y puede efectuar un salto doble o impulsarse hacia adelante. El Capitán América es otro personaje equilibrado veloz, que puede hacer combos en el aire y lanzar su escudo. Y el último es Wolverine, es fuerte y algo rápido, pero tiene ataques solo cercanos y ser más pequeño. Además cuenta con la virtud de escalar. Estas diferencias entre los personajes te permite crear estrategias. Por ejemplo, Spider-Man o Wolverine, al ser más pequeños, algunos impactos les pasarán por encima de la cabeza, o algunas veces tendremos que romper paredes rápidamente, por lo que el Capitán América o Hulk pueden ayudarte.
La salud de cada uno de los personajes es personal y no se recupera al concluir el nivel, por lo que al utilizarlos en otro nivel su salud se mantendrá igual, pero podremos recuperarnos de dos formas. La primera es encontrar un depósito naranja de diferentes tamaños. Estos te recuperan automáticamente al tocarlos y se encuentran regados en varios lugares del nivel, mientras que la segunda forma es un tanto más táctica y se hace al recolectar unos tanques de energía en los niveles, pero solo se podrán usar en la pantalla de selección del personaje. Ya si nos bajan su vida de salud completamente, estos morirán y quedarán inactivos, pero pueden ser revividos al usar un ítem especial y recuperar toda su vida, los cuales también se encuentran en los niveles. Ya si mueren los 5 superhéroes, tendrás un game over. Los diferentes escenarios, que son algunos lugares terrestres y del espacio, tienen diferencias muy significativas entre ellos. Por ejemplo, en el acuario se llenará de agua, que por cierto tienes limitado el oxígeno mientras te mueves en el agua, el Amazonas que tiene un río que te empuja, Egipto que tendrá arenas movedizas, el espacio tendrá objetos voladores que te dañan y así, los cuales tienen obstáculos propios. Además cuentan con diferentes rutas, pero solo podrán ser accedidas por las diferentes habilidades de los personajes, con el fin de llegar al final y localizar las gemas. Estas son otorgadas de forma aleatoria, por lo que uno tiene que buscarlas en los diferentes niveles. Estas no solo son el objeto principal, ya que estas pueden ser equipadas y nos otorgan diferentes virtudes extras, unas que son más pasivas y dependen del tipo de gema, las cuales nos hacen más fuerte, darnos más vidas, entre otras. Además de que cualquiera que llevemos nos otorga la virtud de efectuar un ataque especial, el cual se activa con una secuencia de botones que es universal en todos los personajes, que se podría considerar un movimiento de desesperación, ya que son limitados. La mayoría efectuará un ataque que es muy poderoso, donde los enemigos se quedan estáticos y recibirán el impacto, con excepción de Wolverine, que lanza ondas de poder mientras nos movemos, pero el enemigo también lo hará. En este apartado hay que aclarar que uno tiene que tener una gema activa y sumarle unos ítems que activan dicho poder, y solo se podrá llevar 3 como máximo, los cuales podrán ser encontrados en los niveles y se activan en el selector de personajes o recolectándolas. Tiene otro agregado como una sala de entrenamiento donde podremos averiguar cómo se efectúan los diferentes golpes especiales, ya que cada uno tendrá los propios. Además nos darán un password para continuar con nuestra partida con todas las variables que tengamos en ese momento, lo que es un poco molesto al tener que apuntarlo o tomarle la foto, pero te permite seguir con tu juego en otro momento. Además habrá la participación de 2 personajes de este universo que solo nos ayudan. Los enemigos tienen la misma característica de otros juegos del mismo estilo, es decir, que se repiten en varios lugares. Esto no es necesariamente malo y te permite crear estrategias, ya que algunos son rápidos, otros altos, atacar de lejos, ser voladores y demás, los cuales cambian de color para demostrar ser más fuertes. Estos tienen un detalle curioso, ya que son una versión maligna de los superhéroes, como Ojo de Halcón, Hulk, Iron Man, She-Hulk, The Thing y demás, en una versión punk o diabólica. Es curioso, pero se me hace algo muy raro, ya que el universo de Marvel lo que les sobra son villanos, y que no los utilizaran es un tanto decepcionante, pero también se puede deber a las limitantes y optaron por recurrir en esto, aunque no explican por qué estos dobles malévolos aparecen. Los jefes vienen de 2 tipos, una versión con más vida y fuerza de los dobles, lo cual es muy malo, ya que esto da una sensación de flojera, pero tiene algunos villanos que fungen como jefes. Estos son brillantes y en su momento no eran tan conocidos, a menos que tuvieras conocimiento de los cómics. El pelear contra ellos es muy impresionante, y el factor de llegar con tu vida reducida contra ellos crea un reto a vencer, ya que si jugaste bien durante el nivel, llegarás con más vida y por ende más holgado, si te llegan a pegar, pero si no fue así, los jefes te pondrán en un dilema muy importante. Aparte de ello tienen diferentes ataques, y uno con los diferentes personajes puede tener una ventaja. El que más destaca es el jefe final, Thanos, el cual tiene la virtud de bloquear tus ataques, siendo un reto importante para acabarlo. El juego es muy bueno y tiene características que le permiten destacar de otros juegos de su estilo, e inclusive de su compañía.
Además, las diferentes virtudes de los poderes y las gemas te ayudan y te podrás acomodar a tu gusto, sumado a que poder jugar uno de los cómics más importantes de Marvel, ya que reunió a diferentes superhéroes, y tenerlo en tus manos para poder jugar es algo impresionante. Aun cuando la historia sea diferente, tiene su grado de encanto, pero la principal ventaja es que tienes muchas opciones para poder abordar cada mundo, poniéndole las gemas que te favorecen y las diferencias tan particulares que tiene cada uno de los personajes, desde sus poderes hasta su hitbox. Lo que menos me agradó fueron los enemigos, ya que siento que pudieron usar villanos en esta entrega. Además, uno puede ser un poco estricto con la elección de personajes, ya que se nota que usaron los más populares, y no los que en verdad tienen un papel importante en la trama original. Pero este es un detalle que se entiende, ya que si hubiera salido Adam, crearía un menor interés, ya que muchos no tienen idea de quién es verdaderamente él. Pero en general es un grandioso título, que actualmente es raro, y creo yo por la popularidad que alcanzaron las películas de Marvel. Los juegos de estos superhéroes se volvieron más buscados. En este caso, si lo ves a un buen precio, hazte con él, ya que aparte de jugarlo en emulador o su versión original, no hay forma de conseguirlo o echarle un vistazo, pero créanme cuando les digo que vale mucho la pena, sobre todo si te gustan los videojuegos y los cómics. Un título donde usaremos a los héroes más populares de Marvel, con ideas muy bien implementadas y que te agradará. Tal vez conforme avances se torna más sencillo, si es que sabes cómo utilizarlo a tu favor, pero cualquiera lo podrá disfrutar. Eso es Marvel Super Heroes War of the Gems. Espera, no te vayas. Si aún tienes ganas de seguir viendo contenido de videojuegos, te invito a que entres a los canales de la comunidad de la Abadía Retro, donde encontrarás mucha más información acerca de este tema, y a la cual pertenezco. Podrás entrar en una forma sencilla, solo buscando el canal de tu interés en la descripción. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!